tema de... Vamos a continuar con el tema de la familia. Quiero pedirles entonces que demos una oración para luego leer el texto bíblico y desarrollar todo el devocional. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte por la vida que nos das, pero queremos agradecerte también por la familia en la que hemos nacido, la familia que tenemos, porque para muchos, para la inmensidad, tener una familia constituye en sí mismo una bendición también, porque sabemos que hay personas que desafortunadamente no cuentan con una familia ni nuclear ni extendida también. Pero queremos pedirte porque para ti el tener o no tener familia también tú nos acompañas para poder entonces realizar nuestra vida y la misión que nos has encomendado como iglesia y como discípulos de ti. Queremos suplicarte tu bendición, independientemente del tipo de familia que tengamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, primero vamos a leer en el capítulo número 3 del Evangelio según Marcos, los versículos del 31 al final. Yo voy a leer esta versión que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Dice el capítulo 3 del Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículo 31 hasta el final. Fueron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: Mira, tu madre y tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en el círculo alrededor de él, dijo: Miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Voy a basar esta reflexión de este devocional ahora, pero también el próximo jueves vamos a basarlo ahí mismo también en este versículo, en estos versículos. Por otra parte, solamente quiero mencionar algunas cosas que dije el jueves pasado, con el ejemplo y el tipo de familia que aparece con Noemí y con Ruth. Yo hablaba de la sororidad. Eso de la sororidad es un término que es muy nuevo y más nuevo en nuestro país, porque constituye toda aquella actitud. Todos sabemos que las actitudes, los comportamientos están basados en una reflexión previa, ¿verdad? Entonces, la sororidad, fundamentalmente lo que hace referencia es cuando una mujer o varias mujeres se solidarizan con otra mujer o con otro grupo de mujeres solo por el hecho de ser mujeres, pero que ven a unas que están teniendo algunas dificultades. Entonces es toda aquella actitud solidaria, de ayuda, de apoyo, hacia otras mujeres que lo necesitan. Esa acción, esa actitud se le llama sororidad. Eso es lo que se ve en Noemí, pero también se ve en Ruth. Ruth desempeñó esa solidaridad con Noemí, que era su suegra, y también Noemí hizo una actitud muy solidaria con Ruth, quien era su nuera. En este sentido, entonces, eso no está vinculado, esa solidaridad, esa actitud
no solamente está exclusivamente destinada para suegra y nuera, sino también para suegro y yerno. Entonces por eso yo finalizaba diciendo todo hombre, toda mujer puede tomar como ejemplo este es la es la es la actitud que debemos, ese ejemplo debemos que agarrarlo también, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? La sororidad también tiene que ver con esto de la solidaridad entre mujeres, ¿verdad? Entre mujeres. Ahora bien, eso es lo que mencioné, porque era una actitud, era una situación sumamente difícil que estaban afrontando Noemí y Ruth. Y lo demás del libro va a plantear lo mismo. Eh, no fue fácil, no era fácil ser mujer en aquella época, tampoco lo es ahora, tampoco lo es ahora. Lo que pasa es que ahora, comparándolo ahora con aquella época, sí, ahora es menos, un poco menos difícil que en la época que le tocó vivir a Ruth y Noemí. Yo les decía que ese libro fue escrito en el contexto de la época histórica cuando los jueces eran los que gestionaban un cierto poder político civil dentro del pueblo de Israel. No habían reyes ni nada de eso, ¿verdad? Sino que existían jueces, jueces para eso. Ahora bien, volviendo entonces al tema de ahora sobre la familia, aquí vemos a Jesús que está enseñando a un grupo de personas y ha venido haciendo eso durante el capítulo 3 de Marcos. En ese capítulo nos ha ido revelando, nos ha ido diciendo el escritor Marcos, cómo Jesús va enseñando a sus discípulos. Pero aquí hay una cuestión, ¿verdad? Que dice el texto en el versículo 31, fueron sus madres y sus hermanos a buscar a Jesús y se quedan fuera de el lugar donde está. Y le dicen, la gente que está alrededor de Jesús, escuchándolo, seguramente escuchándolo, le dicen, tu madre y tus hermanos están allí. En otras versiones dice, tu hermana, tu madre y tus hermanos te buscan. Pero Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? De eso voy a hablar el próximo jueves. Ahora quiero invitarles a buscar, siempre en el capítulo número 3, el mismo capítulo de Marcos 3, el versículo 20. Dice el versículo 20, entró en la casa y se reunió tal gentío que no podían ni comer. Sus familiares, que lo oyeron, salieron a calmarlo porque decían que estaba fuera de sí. Es bien interesante esas pocas líneas que el escritor del Evangelio nos plasma, ¿verdad? Nos comparte ahí, porque es bien interesante porque dice varias cosas. Uno es que llega a la casa Jesús con la gente que venía, porque ha venido enseñando, sanando algunas cosas, a algunas personas. Ha venido haciendo eso en los capítulos anteriores, ¿verdad? Llamado a los 12, etcétera, 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 etcétera. Pero ha venido moviéndose Jesús. O sea, ha venido moviéndose. Si hay algo que caracteriza a Jesús, es que siempre es alguien que está activo. No es un activista, pero sí es alguien que toda acción que realiza la ha meditado previamente. Entonces dice que entra a esa casa y se reunió tal cantidad de personas que no podían ni siquiera comer.
puede ser interpretado eso como ni comer en paz ni comer a gusto, que si bien es cierto no es lo mismo, pero es igual, ¿verdad? Eh, este, es bien interesante porque llega mucha gente está ahí. Y, y entonces yo me imagino, ¿verdad? Que él entra a la casa y va detrás la gente también, los discípulos de Jesús. También está el grupo que más adelante en la historia se les va a llamar apóstoles. Pero aparece también un grupo de personas en el versículo 21 del capítulo 3. Dice, sus familiares que lo oyeron salieron a calmarlo porque decían que decía, es que llegaron a calmarlo porque los familiares creyeron de que Jesús estaba loco, había perdido la razón, estaba fuera de sí, ¿verdad? Fuera de sí. Estaba fuera de sí. En este sentido, la gente, los familiares, es bien interesante que la gente no dice eso. El texto no dice que la gente, los demás, los que no son familia, no piensan que está loco, sino son los familiares de Jesús que están diciendo que Él está loco. Por eso llegan a calmarlo, a, a calmarlo, ¿verdad? La familia en la actualidad, la familia es y le pueden llamar de diferentes maneras, ¿verdad? Hay unos que dicen institución social, otros dicen es una organización social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces la familia, sí, yo me quedaría con organización social sumamente importante. En la constitución de nuestro país dice que es la base fundamental del Estado de El Salvador, porque el Estado de El Salvador no solamente está conformado por, eh, no solamente está conformado el Estado, es que estoy teniendo problemas con el Internet. No solamente, el Estado de El Salvador no solamente se refiere a los tres órganos, a los que antes se llamaba poderes, ahora se le llama órganos, ejecutivo, legislativo, judicial, sino que también el Estado de El Salvador está conformado por el pueblo salvadoreño, por la gente, ¿verdad? Entonces, la familia es la organización social más importante que hay aquí en el país, en El Salvador. Ningún papá, ninguna mamá nacen aprendidos a ser papá o mamá. Nadie nace eso. Todo lo aprendemos, lo vamos aprendiendo, ¿verdad? Sin embargo, parte de la responsabilidad de todo papá y de toda mamá es prepararse para los hijos que van a decidir procrear. Todo papá, toda mamá debe de prepararse para eso. Eso es parte de la responsabilidad de ser padre y de ser madre. Entonces, la preparación siempre ha sido difícil prepararse para eso. Yo creo que para prepararse para ser padre y madre, lo primero que uno necesita es voluntad, decisión, compromiso. O sea, uno decide ser papá, uno decide ser mamá. En ese sentido, entonces uno debe de prepararse para eso. Ahora, en la actualidad, hay una inmensidad de información, una gran cantidad de literatura, de información, literatura, libros, de todo, gratis. Con tener acceso a Internet, uno tiene acceso a eso. Entonces hay desde literatura científica, netamente científica, y también hay literatura cristiana,
con con base científica, pero de inspiración cristiana. O sea, hay libros, hay literatura que toman el conocimiento científico y le dan la perspectiva cristiana, ¿verdad? Para ayudar a todo hombre a ser papá y a toda mujer a ser mamá, para ayudar a la crianza de sus hijos y de sus hijas. Es así que entonces padre y madre se preparan para lo que se decía antes, educar a sus hijos, criar a los hijos. Entonces, para eso es que se preparan. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, ni hacer pachas, biberones, lo que sea, como se le llame ahora, uno aprende a hacer eso. Uno aprende cómo hervirlas, etcétera, 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 ¿verdad? Cómo preparar todo eso, de acuerdo a los días, las semanas del bebé. Así es la cantidad de agua, así es la cantidad de fórmula o de leche, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Claro que aquí hay una mezcla de sabiduría popular también, ¿verdad? Conocimiento popular. Ese conocimiento popular no es científico, no es científico. Por eso es que a veces ese conocimiento no da resultado. Y por eso es que a veces yo recuerdo que antes a los bebés, yo me imagino que antes, y ahora creo que ya no, ¿verdad? Porque muy raras veces, pero muy escasas veces he visto yo eso, de que le siguen poniendo la semilla aquella, ¿verdad? En una pulserita que debe de ser de color rojo. No azul, no negro, ni blanco, rojo. ¿Para qué? Para que le sirva, ¿verdad? De que no le vayan a hacer mal de ojo. Ese es conocimiento popular. Eso no es nada científico, ¿verdad? Cuando los bebés tenían hipo, se le ponía un hilito rojo aquí en la frente para que se le quite el hipo, ¿verdad? En vez de darle, por ejemplo, eso no funcionaba tampoco para quitar el hipo ni nada, ¿verdad? Lo que sí funcionaba era poner anís, un poquito de agüita con anís, con miel de abeja, y el anís ayuda un poco a las cuestiones digestivas y todo eso. Entonces, hay un conocimiento abundante ahora para prepararse. No estoy diciendo que esos conocimientos populares sean, ¿verdad? Sino los conocimientos más que todo científicos. Y como nosotros vamos a la iglesia, y como nosotros tenemos una fe en Jesús, entonces buscamos entonces un conocimiento científico, pero con una inspiración cristiana también. En la niñez los hijos dependen 100% de sus padres. Absolutamente, 100%. Cuando son bebés. Y esa es la angustia de los papás y de las mamás, ¿verdad? Cuando un hijo llora y uno no sabe de por qué, pero entonces empieza a descartar cosas, ¿verdad? Cuando es una situación así muy superficial. Cuando ya pasa un tiempo, entonces uno acude a las unidades de salud, a los pediatras, etcétera, de acuerdo a las posibilidades. En este sentido es que se va preparando los padres y todo eso. Hay unos padres que aprenden con la prueba y el error, ¿verdad? Ya cuando se tienen hijos ya grandes y todo, a veces constituye un motivo de darle gracias a Dios porque hubo padres y hubo madres que nunca se prepararon y por la gracia de Dios está vivos los hijos, ¿verdad? Entonces, así ocurren ese tipo de cosas. Los hijos cuando son bebés y cuando son niños, dependen 100% de sus papás y dependen de
todo al 100% y en lo absoluto dependen para su crecimiento y desarrollo. Sin embargo, esto va disminuyendo en la medida que los hijos van creciendo. La dependencia de los papás y las mamás se va disminuyendo el porcentaje en la medida el niño, la niña va creciendo. Los padres entonces cuando los niños están dependiendo 100%, los padres proveen a los hijos de todos los recursos que ellos dispongan para que ellos puedan entonces afrontar la vida y que la afronten de la mejor manera. Uno de los objetivos, uno de los propósitos de papá y mamá es que su hijo afronte la vida de la mejor manera, proveerle de los recursos necesarios, materiales, para que pueda prepararse para afrontar la vida. También papá y mamá proveen de recursos, llamémosles espirituales, valores, por ejemplo, actitudinales, sociales, por ejemplo, que para que le permitan a su hijo o a su hija poder afrontar el mundo en el que está irrumpiendo en esta vida. Y ahí sí depende de papá o mamá también. Y depende qué es lo que enseña papá y mamá. Porque si no, papá y mamá no enseñan nada, lo va a ir a aprender a otro lado. Y ahí vienen las dificultades después, que provocan castigos después, ¿verdad? Pero ha sido producto también de que papá y mamá no enseñó. De eso hablé yo hace aproximadamente 3 semanas. Por eso entonces papá y mamá hacen todo lo posible y hacen todo hasta lo imposible para que sus hijos tengan una educación, tengan alimentación, tengan vestuario y tengan recreación, entre otros aspectos. Salud, por ejemplo. Papá y mamá hacen hasta lo imposible por eso. Se esfuerzan, para mí es el término más apropiado. ¿Por qué? Porque ellos han traído a este niño, a esta niña, y entonces se esfuerzan para que este hijo o esta hija tengan todo lo necesario para vivir. Tengan todo lo necesario. Es importante en esta etapa también de que uno esté consciente de eso. Hay muchos casos de familias que no son cristianas, en donde esa situación se ve muy, pero muy afectada. He conocido casos, por ejemplo, que el dinero que ocupan, los salarios, particularmente el caso que me voy a referir, aunque he conocido casos de todo, ¿verdad? El papá utiliza el dinero para beber, para comprar alcohol, beber, ¿verdad? O sea, cualquier tipo de bebida alcohólica. Y ese dinero, en lugar de invertirlo en educación, o en salud, o en alimentación, o en recreación familiar, lo utiliza para la bebida. Y por eso la calidad de vida de los hijos, en vez de ser más óptima, más digna, entonces es más disminuida, es más precaria. Si tenemos una alimentación precaria, eso afecta en todo el desarrollo cerebral, cognitivo, espiritual, físico, biológico, etcétera, etcétera. Porque todo está vinculado. Lo espiritual no podemos separarlo de lo biológico también. No se puede separar bajo ningún punto de vista. Entonces,
el tener una alimentación precaria, un acceso a la salud precario, nos afecta en el desarrollo eh, del conocimiento cognitivo, del desarrollo de nuestras capacidades afectivas, emocionales, cognitivas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces resultaría algo así como lo que decía Roque Dalton en su poema, ¿verdad? Que uno cuando nace aquí, nace medio vivo, pero también nace medio muerto, ¿verdad? Pero es por la falta de una alimentación adecuada y precisa y suficiente también. Pero bien, todo papá y mamá que es responsable se esfuerza para que sus hijos tengan una alimentación adecuada, educación adecuada, de acuerdo, pero esto está determinado a la capacidad económica de cada papá y mamá. O sea, dicho de otra manera, ¿verdad? Dependiendo, dependiendo de la situación económica, eso va a posibilitar tener acceso a una mejor educación o una menor educación, una mejor alimentación o una alimentación más precaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso lo sabemos, todos lo sabemos eso. Dependiendo de los salarios, vamos a tener entonces una vida más digna o no. ¿Vamos a entonces a gozar más de derechos o no? Entonces, a medida que cuando entonces los hijos van creciendo y creciendo, ¿verdad? Van desarrollando sus capacidades sociales, del conocimiento, etcétera, etcétera. Allí va ocurriendo poco a poco, de manera casi imperceptible, la independencia de los hijos y las hijas. Los hijos y las hijas a la medida van creciendo. Por ejemplo, cuando eran bebés, no le preguntaba a uno al bebé, ¿verdad? Uno le ponía la ropa que le podía comprar, punto. Que a uno le gustaba como papá o mamá. Y así también niño de 5 años, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, eso cambia. Muy a temprana edad va cambiando. Ya el niño o la niña ya no le gusta ponerse esa ropa que le compraban antes. Cuando entra la adolescencia, menos todavía. Y ahí empieza el cambio. Lo que pasa es que este hijo, esta hija, va aprendiendo conocimientos, va desarrollando capacidades en la medida de que va a la escuela, va a los estudios, escuela, colegio, lo que sea, va al centro escolar, va conociendo, va teniendo más acceso a conocimientos, va teniendo más conocimientos y va teniendo mayor capacidad de socialización también. Y otra gran influencia que hay ahora es el Internet también. El Internet nos puede alienar. Alienar es aquella cosa cuando yo dejo de pensar por mí mismo y empiezo a que otros piensen por mí. Y entonces empiezo a creer todas esas imágenes, esos conocimientos, que yo ya no sé si son ciertos o no, ¿verdad? Estoy hablando de Internet. En la medida entonces que los hijos y las hijas van creciendo, van tomando decisiones, ya esos zapatos no me gustan. La próxima vez me compras de otros que me gustan. La próxima vez papá y mamá cuando va a comprar zapatos lleva a los hijos para que los hijos los escojan. Así es la ropa también. Llega un momento en donde cuando hay fricciones en cuanto a eso,
el papá o la mamá le dice, cuando vos trabajes, vos te compras tu ropa. Ahí entramos en una dinámica de conflicto ya, ¿verdad? Y efectivamente ese hijo o esa hija eso va a hacer. Cuando gana su propio primer salario, hace eso. Y ahí marca de manera más dramática, por aquella discusión que ocurrió en el pasado, de manera más dramática empieza ya la independencia. Los hijos y las hijas van tomando decisiones también. Son pequeñas decisiones, pero ese ejercicio es importante. Es importante porque permite a los hijos y a las hijas irse preparando para decisiones más complejas, como decisiones más serias, a las cuales se va a ver se va a enfrentar más adelante en la vida. ¿Qué estoy diciendo con eso? Decidir si ahora me pongo un pantalón de un color o de otro no son decisiones complejas. Para saber, por ejemplo, qué quiero estudiar, qué profesión voy a agarrar, de qué me gustaría trabajar, que eso es un poco más complejo que decidir si me pongo un pantalón de un color o de otro. ¿Cuáles son las consecuencias de meterme en una carrera como esta? ¿O cuáles son las consecuencias de meterme en otra carrera como esta? Ya van a ver por qué estoy hablando de todo esto, porque quizás alguien está pensando, bueno, ¿y de qué? ¿Verdad? Pero los hijos y las hijas van perfilando su propio camino con pequeñas decisiones. Con pequeñas decisiones. Cuando la mamá, generalmente, ¿verdad? O el papá, les pregunta, ¿y qué les gustaría comer ahora? Yo creo que cuando no estamos con la voluntad de escuchar realmente una respuesta a una pregunta que yo hago, mejor no hay que hacer la pregunta, ¿verdad? Porque a veces dicen, ¿qué le gustaría comer? Hijo dice una cosa, hija dice otra cosa, y total, los papás deciden otra. Ese es un mal ejemplo para tomar decisiones. Acuérdense de que papá y mamá enseñan a sus hijos cómo debe de comportarse una persona adulta, madura, madura de madurez, no madura de edad solamente. Y peor, si este papá o esta mamá son cristianos, ¿verdad? Entonces, son papá y mamá los que enseñan ese tipo de cosas. Valores. Por eso hablé de eso hace como 30 minutos. No, 20 minutos. Y es importante eso. Es importante eso. Hijo e hija van tomando pequeñas decisiones dentro del hogar, dentro del seno de una familia. Esas pequeñas decisiones son importantes tomarlas porque más adelante no va a estar mamá ni papá para tomar esas decisiones. Ese crecimiento en edad debe de ir acompañado, ese desarrollo de la edad, de la edad cronológica, debe de ir acompañado del crecimiento de la madurez también en este hijo y esta hija. Debe de ir a la par el desarrollo, el crecimiento del conocimiento, el desarrollo y conocimiento de experiencias, porque todas estas cosas van a provocar que los hijos y las hijas tomen a futuro sus propias decisiones y esas decisiones van a ser determinantes para la calidad de vida o no que ellos están perfilando. Y por eso les
les ponía el ejemplo eso de la ropa, ¿verdad? Que eso es algo, si quieres una paleta de uva o de fresa cuando están pequeños, ¿verdad? Chiquitos, pues. Uno les va enseñando eso desde tempranito, para que ellos, porque ellos van a llevar su propia vida, su propio camino, sus propias decisiones. Y no es que cuando ellos hacen eso, no es que esté rechazando a papá ni a mamá. No, al contrario. Es porque papá y mamá ha hecho un buen trabajo. Ha hecho responsablemente su labor de ser padre y ser madre. Entonces, eso es importante hacerlo. Por eso es que uno se prepara para ser papá y mamá. Los hijos van creciendo. Los hijos van creciendo, pero en crecimiento van tomando decisiones. Los familiares de Jesús creen que está loco. ¿Por qué creen que está loco? Leyendo el contexto del capítulo 3, versículos 20 y 21 del Evangelio según Marcos. Un hombre, porque ya está adulto, ¿verdad? Pero es un hombre que va tomando sus propias decisiones. Pero el discurso de Jesús, ¿y de dónde viene hablando así? Entonces, la gente se asusta, sus familiares se asustan, porque no le vieron aquí sí es un supuesto, ¿verdad? No le vieron un desmarque así espiritual al hombre, ¿verdad? A Jesús. No le vieron, a este va a ser fariseo, ¿verdad? Sacerdote fariseo, ¿verdad? Quizás no le vieron nada de eso. Quizás este Jesús fue un niño judío común y corriente. No hacía milagros ni nada. ¿Por qué? Porque nadie habla de la infancia de Jesús. Nadie habla de la infancia de Jesús. Bueno, sí hay algunos evangelios apócrifos que no aparecen en nuestra Biblia, porque no reunieron todas las características, ¿verdad? Necesarias para poder formar parte del canon bíblico. Entonces se asustan al oírlo así de esa manera. Incluso, en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 5, dice, pues ni aun sus hermanos biológicos creían en él. Ni aun ellos creían en Jesús. O sea, de que Jesús era el Hijo de Dios, pues, el Mesías, el Redentor de este mundo, de la gente de este mundo. No. Entonces aquí dice en el versículo 21, sus familiares que le oyeron salieron a calmarlo, porque decían que estaba fuera de sí, no estaba en sus cabales. Se ha enloquecido, ¿verdad? Se alocó el hombre, se hizo loco. Está hablando del reino de Dios. Está hablando de cambiar a la gente. Está loco. Si no, ni fariseo o qué va. No. Cuando Jesús va creciendo y crece a una edad determinada, toma la decisión de hacer la voluntad para la cual su Padre lo envió. Y es allí entonces cuando va tomando decisiones y radicales completamente, ¿verdad? Y entonces se separa de la familia. Y la familia, en vez de entenderle el mensaje al Hijo, a Jesús,
a su hermano, deciden entonces llegarlo a querer controlar, calmar, etiquetar, encajonar, encerrar, porque creen que está fuera de sí mismo, porque está loco. No es que los está rechazando a la familia. Lo único que Jesús toma decisiones y decide cosas. Se va para donde su pariente para que lo bautice Juan. Y se va. Y se va. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo apoyamos a los hijos y a las hijas? Uno debe de tener claridad en cuál es el rol de uno como papá y mamá, ¿verdad? Y cuál no es el rol. Entonces, uno lo que hace como papá y mamá es posibilitar los recursos a sus hijos, a sus hijas, para que sus hijos y sus hijas les vaya bien en la vida. Uno como papá y mamá es feliz si a los hijos les va bien. Uno sufre cuando a los hijos les va mal. Entonces, en vez de ponerle más cargas a los hijos, lo que hace uno es ayudarles, acompañarlos en ese proceso, en ese andar. Si a uno como papá o mamá le costó la vida llegar donde está, aprender lo que aprendió, disfrutar lo que disfrutó, no quiere decir que le va a costar el doble a su hijo y a su hija. Entonces, uno acompaña a sus hijos para que les vaya muy bien en la vida. Pero las decisiones las toman ellos. Ya cuando son adultos, pues, por supuesto. Bebés no, ¿verdad? Ni niños. No me refiero a eso. Entonces, el ejemplo de Jesús es bien importante. Y es bien interesante porque la familia tiene un patrón cultural determinado, donde los hijos tienen un rol determinado. Si es varón, tiene un rol determinado también. Si es hija, tenía otro rol determinado también. Funciones determinadas. Pero toma decisiones. Y son decisiones que la familia no las entendió en ese momento, ¿verdad? En ese momento histórico. No las entendió, pero en lugar de quererlas entender, lo que hacen por el texto, ¿verdad? Lo que hacen, yo deduzco que lo que hacen es, uy, se alocó, ¿verdad? Se volvió loco, está fuera de sí, entonces vamos, agarrémoslo, para que, pues sí, algo malo le puede pasar, ¿verdad? Y lo vamos a ir a encerrar. No. Entonces, claro, ¿verdad? Eso cambia un poco después, pero igual, como digo en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 5, dice ahí que ni siquiera sus hermanos le creían a Jesús. En un momento determinado, también le dicen sus hermanos, mira, yo que como vos te querés dar a conocer, vos querés ser popular y así, ¿verdad? Ahora dirían, es que vos, ¿cómo es que dirían ahora? Bueno, esta cosa de los likes y toda esa cosa. Te querés viralizar vos, ¿verdad? Y querés tener millones de seguidores, etcétera, etcétera. Leí hace poco, alguien dijo de que Jesús había sido el primer youtuber. No, por favor, ¿verdad?
No hagamos ese tipo de comparaciones porque no van, ni contextualizadas tampoco, ¿verdad? No. O sea, son naturalezas radicalmente distintas, ¿verdad? Entonces le dicen los hermanos a Jesús, los hermanos biológicos, le dicen a Jesús, mira, como vos te quieres dar a conocer, ¿verdad? Entonces, nadie se queda aquí, vamos a la fiesta, a Jerusalén, vamos, y date a conocer allá, porque pues sí, como vos te la quieras picar, ¿verdad? De popular. Y entonces, en el marco de eso es que aparece eso del capítulo 7, versículo 5, donde los hermanos no le creen a Jesús. O sea, ellos andan perdidos, los hermanos biológicos de Jesús, porque creen que Jesús lo que quiere hacerse es famoso. Jesús no quiere ser famoso, para nada. Eso es aberrante creer eso, ¿verdad? Entonces, Jesús no quiere eso. ¿Cuándo entonces las expectativas eh, propias de una familia no son satisfechas por las decisiones de sus hijos? No es algo en contra de la familia. Es porque los hijos y las hijas tienen otro conocimiento, otra cultura, otro desarrollo espiritual, tienen otras experiencias y basado en eso toman esas decisiones. Cuando toman decisiones que los papás o las mamás no están de acuerdo, lo importante es dialogarlo, pero no como Jesús tampoco, ¿verdad? De que vamos a quererlos agarrar, ¿verdad? No, es que vos tenés que seguir obedeciendo. Y la persona el hijo tiene 40 años, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Entonces, se requiere madurez para los hijos, hijas, se requiere madurez para papá y mamá, para no estar experimentando lo que experimentó Jesús en un momento determinado. El rechazo de su familia, el desconocimiento de la familia, la falta de comprensión de la familia a Jesús, por las decisiones que tomó Jesús, por el discurso de Jesús. La gente, sus familiares, no lo aceptaron en ese momento determinado. Más adelante sí vimos que sí, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, la familia es el lugar para aprender, no para cometer errores. La familia es el espacio, es la organización, es la comunidad familiar en donde yo soy como soy. Y como decía aquel, ¿verdad? Y que no me parezco a nadie. En donde yo soy miembro de una familia determinada, con plenos derechos y plenas responsabilidades, en donde todos compartimos, más que la sangre y todas esas vainas, lo que compartimos es el amor, es la comprensión, es la camaradería, es la fraternidad, es la bendición de formar parte de una familia. Ahí la familia es mi grupo, mi comunidad, en donde nos apoyamos, nos solidarizamos, nos amamos, nos respetamos. Porque donde cada miembro de la familia debe de evidenciar y exponer la madurez que tiene, ¿verdad? No la inmadurez que tiene.
sino la madurez que se requiere tener. Entonces, porque podemos tener poca edad y ser maduros, y podemos tener mucha edad y ser maduros también. La madurez no siempre va en consonancia con la edad, con los años de edad. Hay personas jóvenes que son más maduras de la edad que tienen. Y hay personas mayores que a veces se comportan con una madurez muy baja también. Cuando hablamos de familias cristianas, el estándar de calidad crece todavía más. No disminuye, crece más. Porque de acuerdo al Evangelio, se espera que se responda de acuerdo a los valores de esta cultura. No, es todavía peor, porque son los valores del reino de Dios, que son valores de mayor exigencia, pero que tenemos que asumirlos si formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, si estos integrantes de esta familia forman parte del pueblo de Dios, entonces se le exige más, de acuerdo al Evangelio, pues, ¿verdad? No que Dios lo exija, sino que lo exige allí Dios. Y Jesús también lo exige. Si uno lee los Evangelios, esta cuestión es de la exigencia, ahí está. Ahí está. Se espera eso, ¿verdad? Entonces, y no hay tiempo para perderlo. No hay tiempo para perderlo. Hermanos y hermanas, entonces dispongámonos a ser familia de nuestra familia. Oremos. Gracias, Padre, porque siempre nos invitas. Siempre nos invitas a autoevaluarnos, a autoexaminarnos y por lo tanto a autodiagnosticarnos. ¿Cuál es nuestro desarrollo espiritual que tenemos? Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con la fe que tenemos, con la fe que profesamos. Y bendícenos y acompáñanos para poderlo hacer de manera fiel y verdadera. Te lo agradecemos, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos.